Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Continúo con el ejemplo de la operación para cerrar una cuenta de banco. Ya lo veníamos trabajando en el video anterior, en el video 5. Entonces, queremos escribir la especificación de la operación para cerrar una cuenta bancaria. En el video 5 ya lo habíamos hecho de una forma usando diferencia de conjuntos y aplicación de función. En este video les voy a mostrar otras dos formas de escribir la especificación de la misma operación, es decir, es la misma funcionalidad escrita con otra matemática, escrita usando otros operadores y otras propiedades de la teoría de conjuntos. Vamos a empezar con los operadores de restricción o antirrestricción de dominio. Veamos entonces la restricción de dominio. Tenemos que R es un conjunto de pares ordenados. Recuerden que los pares ordenados nosotros los escribimos entre corchetes, aunque muchas veces se escriben entre paréntesis. Recuerden también que dom espacio R se lee dominio de R y es el conjunto de las primeras componentes de los pares de R, es decir, de todas las que están primeras en los pares ordenados que están en R. La restricción de dominio se escribe de esta forma: A, triangulito, R. Y esto se lee restricción de dominio de R al conjunto A, restricción de dominio de R al conjunto A. ¿Qué significa A triangulito R? Son los pares ordenados de R cuya primera componente es un elemento de A, cuya primera componente pertenece a. Es decir, recorro R, busco en cada uno de los pares ordenados de R y cada vez que encuentro un par ordenado cuya primera componente es también un elemento del conjunto A, entonces eso va a parar a la restricción de dominio de R al conjunto A. Esto en matemáticas se escribe de esta forma de acá. La restricción de R al conjunto A, la restricción del dominio de R al conjunto A, son los pares ordenados de R tal que o cuya primera componente pertenece a A. Los pares ordenados de R tal que la primera componente pertenece a A. Es decir, esto es un conjunto de pares ordenados, todos pares ordenados que están en R, pero que además la primera componente de esos pares ordenados también es un elemento de A. Y A es cualquier conjunto, no importa qué conjunto, es cualquier conjunto. Vamos a ver algunos ejemplos de restricción de dominio. Fíjense, tomamos una relación R que tiene tres pares ordenados. Y vamos a tomar distintos conjuntos A y vamos a calcular la restricción de dominio de R a cada uno de esos conjuntos A. Entonces, si A es el conjunto vacío, la restricción de R al conjunto A, la restricción de dominio de R al conjunto A, da el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar ninguna primera componente que pertenezca a A, porque A es el vacío, no tiene ningún elemento, entonces no puede haber ninguna componente en la restricción, no puede haber ningún par ordenado en la restricción de dominio de R a A. Si A es el conjunto formado únicamente por el número 9, la restricción de dominio de R al conjunto A vuelve a darnos vacío. ¿Por qué? Porque el 9 no es primera componente de ninguno de los pares ordenados de R. Ahora, si el conjunto A es el conjunto formado solamente por el elemento 3, entonces en este caso sí tenemos un conjunto que no es vacío. ¿Por qué? Porque el 3 es primera componente en dos pares ordenados, entonces la restricción de dominio de R al conjunto A nos da estos dos pares ordenados, el conjunto formado por estos dos pares ordenados. Si A es el conjunto formado por el 4 y el 12, nos da este conjunto, formado solamente por el par ordenado 4, 2. El 12 no tiene ninguna influencia porque no hay ninguna primera componente en R que sea el 12.
Solamente tenemos el 3 y el 4 como primeras componentes. Entonces este 12 no hace nada, no tiene ninguna influencia. Y acá, si ponemos en A el 4 y el 3, como el 4 y el 3 son todas las primeras componentes que hay, entonces la restricción de dominio de R al conjunto A nos da la misma relación R, el mismo conjunto de pares ordenados R, que son estos tres pares ordenados. Y esto en particular es porque le estamos restringiendo A justamente al dominio de R. Perdón, estamos restringiendo R justamente a su propio dominio. Estamos tomando A igual al dominio de R. Acá, en este ejemplo en donde yo ponía el 12 como parte del conjunto a restringir, como el 12 no pertenece al dominio de R, no tiene ninguna influencia. Y lo mismo acá, como pongo el 9 y el 9 no está en el dominio de R, no tiene ninguna influencia y por lo tanto el resultado es vacío. Asociada a la restricción de dominio está la antirrestricción de dominio. La antirrestricción de dominio se escribe con un triangulito, pero con una línea en el medio, es como un triangulito tachado. Y entonces esto se llama antirrestricción de dominio de R al conjunto A. Y la antirrestricción de dominio de R al conjunto A es el conjunto de pares ordenados de R cuya primera componente no pertenece a A. Recuerden que la restricción de dominio es cuya primera componente pertenece a A. La antirrestricción justamente es que no pertenezca a A. Escrito en simbología matemática tenemos que la antirrestricción de dominio de R a A es el conjunto de pares ordenados de R tal que la primer componente, es decir X, no pertenece a A. Y en general tenemos esta propiedad matemática que ustedes pueden intentar demostrar, que es que cualquier relación R es igual a la unión de la restricción de dominio de R a cualquier conjunto A con la antirrestricción de dominio de R al mismo conjunto A. Acá tienen entonces algunos ejemplos. Son, como hicimos para la restricción de dominio, es una relación y varios conjuntos que vamos a calcular la antirrestricción. Y en particular hice exactamente la misma relación y exactamente los mismos conjuntos para que vean cómo se relacionan la restricción de dominio y la antirrestricción de dominio. Entonces, cuando el conjunto A es el conjunto vacío y queremos calcular la antirrestricción, en este caso la antirrestricción es igual a R, es decir, igual a los tres pares ordenados que tiene R. Recuerden, acá se los puse en rojo, la restricción de dominio en este caso es igual a vacío. Entonces fíjense que la unión entre esto y esto da R. Cuando A es el 9, que fíjense que el 9 no es primera componente en R, en ninguna de los pares ordenados de R, la antirrestricción vuelve a dar R. Y en el caso de la restricción daba vacío. Cuando tenemos A igual a 3, donde 3 es una primera componente, nos queda el par ordenado, en este caso es uno solo, el par ordenado que no tiene como primer componente a 3. En cambio, en la restricción de dominio nos quedan los otros dos pares, los que tienen la primer componente 3. Y fíjense que si hacemos la unión nos vuelve a dar R. Acá nuevamente tenemos A con el 4 y el 12, donde 4 es una primer componente y 12 no existe como primer componente. En este caso nos da los otros dos pares, ¿está? Porque este no puede estar porque pertenece a A y queremos los que no pertenecen a A. Y en el caso de la restricción de dominio nos daba exactamente lo contrario. O sea que la unión nos vuelve a dar lo mismo. Y en el caso final, donde tenemos que hemos puesto en el conjunto A todas las primeras componentes de R, básicamente el dominio de R hemos puesto, en este caso la antirrestricción nos da vacío, en tanto que la restricción nos da R. Es decir, son complementarias. La restricción y la antirrestricción son complementarias. Entonces ahora podemos ver la especificación de la operación para cerrar una cuenta bancaria. Recuerden,
tenemos que B representa el conjunto de cuentas del banco, que en particular es un conjunto de pares, de la forma número de cuenta, saldo de esa cuenta. Y en particular B también es una función, es decir, no solo un conjunto de pares ordenados, sino también una función, porque ninguna de los números de cuenta, es decir, ninguna de las primeras componentes se repite en el conjunto. N es el número de la cuenta que queremos cerrar, y B', aunque se escribe con el subrayado, B' es el conjunto de cuentas del banco luego de cerrar la cuenta N. Recuerden dos cuestiones sobre cerrar la cuenta. Básicamente lo que tenemos que hacer es eliminar de B el par ordenado N saldo, siempre que saldo sea 0. Es decir, no podemos cerrar una cuenta cuyo saldo no es 0. En ese caso, la especificación de cerrar es esta que está acá, donde, como hemos hecho en la especificación anterior, primero nos fijamos que el número de cuenta pertenezca al dominio de B, nos fijamos que la aplicación de B a N de 0, porque tenemos que estar seguros que la cuenta tiene saldo 0, y en ese caso usamos la antirrestricción de dominio para obtener el nuevo valor o el valor de B'. Es decir, en este caso lo que hacemos es eliminar de B todos los pares cuya primera componente sea N. Como hay un solo par cuya primera componente es N, en realidad estamos eliminando uno solo, pero este operador de antirrestricción nos permite hacer eso. Ahora les muestro las dos especificaciones de la operación para cerrar una cuenta bancaria que hemos escrito hasta el momento para que veamos un poco cómo son cada una de ellas. Esta es la primera, basada en aplicación de función y diferencia de conjuntos, que es la que vimos en uno de los videos anteriores, y esta es la nueva que acabamos de ver. Fíjense que la primera parte, que son las precondiciones, es decir, lo que esperamos que valga antes de la ejecución de la operación, es idéntico, y lo que cambia es la postcondición, que es lo que vale después que ejecuta la operación, en donde acá tenemos que usar el operador de diferencia de conjunto, para lo cual tenemos que reescribir el par ordenado que queremos eliminar. En cambio, con la antirrestricción de dominio no hace falta reescribir el par ordenado, no hace falta tener este dato, y se puede calcular directamente teniendo el dato que realmente tenemos, que es el número de la cuenta.